Pero bien, comienzo saludando. Buenos días, hermanos en Jesucristo. Buenos días a quienes nos ven por internet. Estamos hablando del tema de la familia. Y por cierto, hablando del tema de la familia, ¿cuántos saben que los cristianos somos una familia? Amén. Somos la familia de Dios. Tenemos un mismo Padre celestial, somos hermanos en Cristo. Y Efesios capítulo 2, versículo 9, dice que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces estamos hablando del tema de la familia. Qué importante también saber que pertenecemos a una familia muy numerosa en todo el mundo, que son los que han nacido de nuevo, los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que es la familia de Dios. Por cierto, hablando de familia, al terminar vamos a tener una comida para celebrar los cumpleaños, como familia que somos. Amén. Bueno, vamos a continuar hoy y finalizar dentro de este tema de la familia, el tema que hemos titulado la homosexualidad y la Biblia. Y estamos hablando de este tema porque, pues hablando de la familia, como Dios la diseñó, todo esto representa una distorsión de lo que Dios ha diseñado. Hace 8 días decíamos una perversión y explicamos por qué y ahorita lo recuerdo. Pero tenemos con claridad que enseñar, predicar, decir lo que la palabra de Dios dice, y la homosexualidad a la luz de la Biblia es pecado. No es una enfermedad, no se necesitan terapias para que alguien cambie. La Biblia dice que es pecado, y como todo pecado, la persona necesita arrepentirse y creer en Jesucristo. La Biblia es muy clara en 1 Corintios 6, 9 y 10, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Como todo pecado, esta es una lista, les he dicho, meramente enunciativa. O sea, no es limitativa, no es que son todos los pecados que existen, pero son los más comunes y engloban el pecado del ser humano. Y como todo pecado, la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Dice Levíticos 18, 22, fíjense qué claro: no te echarás varón como mujer, es que, dice ahí la palabra de Dios, abominación. Esto es lo que dice Dios del pecado, y en este caso del que se echa con varón como si fuera mujer. La versión Dios habla hoy dice así: no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. La Nueva Traducción Viviente dice: no practiques la homosexualidad. Al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer, es pecado detestable. Entonces, a los ojos de Dios, esta es una perversión, es una inmoralidad del ser humano apartado de Dios. Es una abominación, dice la palabra de Dios. Y la palabra abominación en la Biblia significa que es algo repugnante, detestable para Dios. Entonces, debo decir, y siempre debe quedar muy claro, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice Dios, no es la opinión de una religión, no es la opinión de un pastor, de un grupo de personas, es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Amén. Bueno,
justamente la Biblia nos muestra que una característica de una ciudad, de una nación o del mundo que está en plena depravación moral es justamente que abunda la inmoralidad sexual, que abunda la fornicación, que abunda la homosexualidad y toda clase de actos sexuales impuros. ¿Quieres ver una sociedad que está en descomposición? Verás una inmoralidad en gran parte de la sociedad. ¿Se acuerdan por qué Dios destruyó a la tierra en tiempos de Noé? Porque había inmoralidad, especialmente la inmoralidad sexual, porque el pecado del hombre lo lleva a esas perversiones. ¿Por qué destruyó, ayer lo vimos, hace 8 días, Sodoma y Gomorra? Por la homosexualidad, por la depravación moral, y veíamos que hasta estos hombres querían que Lot sacara a estos hombres que estaban con ellos porque querían tener relaciones con ellos. La Biblia dice en Génesis 6:5, y voy a estar citándolo constantemente: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué pensaba la gente en general? En el mal. ¿Qué significa mal aquí? Maldad, pecado, algo terrible, algo malo, algo que es escoria, que es perverso. Pregunta: ¿no está el mundo con una forma de pensar así en este tiempo? Enseñando, haciendo leyes para favorecer las prácticas de pecado. El mundo está en una forma de pensamiento, dice aquí, de continuo solamente el mal. Alguien piensa que el mal es solamente pues los narcotraficantes que extorsionan, que asesinan. Es parte de la maldad. Pero lo que caracteriza a una sociedad en decadencia es la inmoralidad sexual. Así está la sociedad hoy en día, así estaba en los días de Noé. Lo estudiamos, que Cristo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la razón? Eclesiastés 7:29, que voy a estar citando también continuamente. La razón es que dice aquí que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre, ¿qué hizo el hombre? Buscó muchas ¿qué? ¿Muchas qué? Perversiones. El ser humano ha buscado perversiones. ¿Qué es una perversión a la luz de este pasaje? Es la palabra kishabón, que significa conjunto de ideas, pensamientos, maquinaciones y acciones que el ser humano apartado de Dios tiene. El ser humano, tristemente apartado de Dios, busca perversiones. Se desvía, se aparta, empieza a maquinar, a idear cosas que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de los principios y verdades de la palabra de Dios. Entonces, el ser humano sin Cristo generalmente tiene pensamientos perversos, es decir, apartados de la palabra de Dios. Eso significa la expresión perversa, porque a veces perverso nos imaginamos lo peor, así un hombre perverso que hace, mata, roba, viola. No, perverso es una forma de pensamiento apartada de la palabra de Dios. Tan es así que, hablando del tema, pues abunda la idea de que un hombre que nació hombre, pues algunos dicen, pues no es hombre, es mujer. Y una mujer que nació mujer, pues por ese pensamiento apartado de la palabra de Dios, dice, pues soy mujer de nacimiento, pero soy hombre. La Biblia dice en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y creó varón y hembra. No hay un tercer género, no hay un cuarto género, ni hay 112 géneros, como, corrijo el dato que di la semana pasada, que eran 33. La Organización de Naciones Unidas, aparte de hombre y mujer, reconoce 110 géneros más. Ya tú creías, dice las Naciones Unidas, que nada más hombre y mujer. No, te faltan 110 diferentes.
¿Por qué sucede esa perversión? Vuelvo a citar Eclesiastés 7:29, que el hombre que había sido hecho recto buscó muchas perversiones. Y dentro de estas perversiones que explicamos, la corriente progresista que domina gran parte de los países en este tiempo, pues apoyan, promueven y quieren imponer lo que se llama la ideología de género. La ideología de género justamente ataca el concepto bíblico de familia, el concepto bíblico de hombre masculino, el concepto bíblico de mujer femenina. Y dimos el concepto, que se los voy a poner aquí, de lo que es la ideología de género. Dice, es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humanas como un hecho puramente psicológico. O sea, que seas hombre o mujer no tiene que ver con lo biológico, es psicológico. Eso es lo que dicen. Preferencia y voluntad y cultural, prescindiendo incluso, anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Las diferencias entre varón y mujer, por tanto, no provendrán de su naturaleza biológica y psíquica del ser humano, sino de una construcción cultural o social convencional a partir de los roles y estereotipos que asignan los sexos. En términos sencillos, el concepto, dicen ellos, que se tiene que solo hay hombre y mujer, fue una construcción social a lo largo de los años. El ser humano patriarcal pues se fue imponiendo hombre, mujer, matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo eso son construcciones, dicen ellos, sociales, que hay que deconstruir, que hay que destruir. Por lo tanto, dice la ideología de género, tú eres lo que tú te percibes que eres. Entonces llega un hombre y dice, pues miren, yo biológicamente nací hombre, pero ¿qué creen? Me percibo mujer. O llega una mujer y que biológicamente nació mujer y dice, pues yo me percibo hombre. Y ahorita vamos a ver otras perversiones, otras ideas torcidas, apartadas de la palabra de Dios, de la creación que Dios hizo del varón y hembra, por vivir el hombre apartado de Dios. ¿Por qué sucede esto? Vuelvo a Génesis 6:5. Tenemos que regresar a ese versículo. El pensamiento del corazón de ellos es de continuamente, solamente el mal. Entonces, si Dios en la Biblia dice que Él creó varón, cuyo género corresponde al masculino, y creó hembra, cuyo género corresponde ¿a qué? A femenino. Eso es lo que Dios creó. Cualquier otro sexo o género distinto no tiene fundamento ni bíblico, ni biológico, ni de ningún tipo. Es una perversión. Y repito y vuelvo a citar Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero buscó muchas perversiones. Para que se den una idea y para tener elementos para cuidar a nuestra familia primordialmente de toda esta ideología con que están bombardeando particularmente a nuestros niños, no solo en las escuelas, en las series de televisión, en las películas del cine, del Netflix y donde me digas, generalmente te bombardean con esta ideología. No sé si supieron que hubo una película de Mario Bros, una caricatura, y la comunidad LGTBQI+, protestó duramente porque no se presentó en la película nada que ver con la ideología de género. Estaban enojados porque no se vio un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, porque ahora les piden y les exigen que en sus películas y series le den cabida, porque hay que ser plurales, a esta forma de pensamiento. Fíjense, hubo una protesta. Entonces, les voy a decir, permítanme ser un poco técnico,
¿qué es lo que cree la ideología de género en cuanto a los géneros del ser humano para cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, pero también para conocer estas enseñanzas apartadas de Dios y con amor y con respeto, pero con la palabra de Dios, llevar el evangelio a todas las personas, incluidas quienes creen estas perversas ideas? Amén. Tenemos que estar preparados. A ver, que hay que saber para con la Biblia dar respuesta de la razón que demandan de nosotros. Para que se den una idea, si me pones la siguiente pantalla, por favor. Ellos dicen que estos 112 géneros se dividen en dos grupos. El primer grupo le llaman cisgénero. Fíjense, todo esto quiero decirlo para que lo tengan claro y tengan una idea de cuán perverso y apartado de la palabra de Dios está esto. Cisgénero es el primer grupo de personas cuya identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer. ¿A qué le llaman ellos cisgénero? Al hombre que nace hombre y se percibe como hombre, y a la mujer que nace mujer y se percibe como mujer. A eso le llaman como cisgénero. Esa debería ser la única división, no debería haber otra. Entonces dice, primer grupo, cisgénero, es decir, los que están adecuadamente en su género y su sexo. El hombre que se cree hombre porque sabe que es hombre, y la mujer que sabe que es mujer y se reconoce como mujer. No deberíamos discutir eso, ¿verdad? Pero ese es el primer grupo. El segundo grupo, y abarca los otros 110 géneros, se llama transgénero. Transgénero es una persona cuya identidad de género no corresponde al sexo asignado al nacer. ¿Quién es un transgénero? Una mujer que no está a gusto con ser mujer y cree ser otra cosa, sea hombre o alguno de los 110 géneros que dicen que existen. O un hombre que no está a gusto con la identidad que le corresponde a su sexo y se cree mujer o se cree cuantos géneros han inventado. Entonces, queda claro los dos grupos en los que se dividen los más de 110 géneros: cisgénero, que sería el único que debería existir, y transgénero. Entonces, esto, si quieres ponerme la siguiente lámina, esos son los dos grupos en que dividen. El primer grupo, el hombre que se cree hombre, la mujer que se cree mujer, que se sabe mujer, hasta ahí. Y el resto son transgénero. Ese es el concepto técnico. Ahora, los transgéneros tienen dos grupos. Los voy a poner aquí. El transbinario y el transno binario. Es bien sencillo. ¿Quién es, según esta ideología, del grupo A? Transbinario. Transbinario es un hombre que se cree mujer, binario, o una mujer que se cree hombre. Le llaman transbinario porque nada más se identifican con su sexo contrario. El hombre se cree mujer, la mujer se cree hombre. Por eso se llama binario, de dos. Pero luego vienen los trans no binarios, y ahí viene toda la ideología de género. Son aquellos que no se identifican ni plenamente como hombres ni plenamente como mujeres, pero además se identifican con algún otro género de los que hoy la Organización de las Naciones Unidas reconoce. Entonces, queda claro este grupo. Ahora, nada más para que se den una idea. Dentro de este segundo grupo trans no binario son más de 110, insisto, 112. Están los pangénero, así se llama, pangénero, no es broma, no es chiste, es una persona que se identifica con todos los géneros. Hay gente que yo me identifico, hombre, soy hombre, mujer, soy mujer, lesbiana, soy lesbiana, gay, o sea, pangénero es una persona que se identifica con todos los géneros. Luego están los bigénero, personas que creen que son dos géneros. Me creo hombre
y lesbiana, me creo hombre y mujer, me creo, o sea, bigénero, cree que tiene dos géneros. Luego hay otro, y de ahí salen muchos más, que se llama género fluido. Es una persona que hoy se puede creer hombre, mañana fluye y dice, ahora me creo mujer, pasado mañana dice, es que hoy siento que soy lesbiana, es decir, fluye en diferentes géneros. En penúltimo grupo están los agénero, gente que dice, yo no tengo género, o sea, ni soy hombre ni mujer, ni nada de eso, soy sin género. Y finalmente están los genderqueer, que dicen ser de una combinación de muchos géneros o incluso de ninguno. Para que se den una idea, ¿por qué sucede esto? Porque el ser humano está apartado de Dios y gran parte de la sociedad está adoptando esta ideología de género. Pero lo peor y lo más grave es que se la quieren imponer a nuestros niños desde las escuelas. Allá ellos que crean que es pangénero, género fluido, allá tú, pero de ahí a que quieras imponérmelo, a que quieras enseñarlo en las escuelas, por ahí surgió un movimiento en Estados Unidos y en México que decía, con los hijos no, con los niños no te metas. Tú haz de tu vida lo que quieras, si crees que eres pangénero, género fluido, dos espíritus, Superman o Batman, es tu problema. Pero el problema más grave es que hay ya leyes en varios países que pueden sancionar a quien señala como pecado, como desviado este tipo de pensamientos. Entonces, los gobiernos que están o los países que están gobernados por corrientes progresistas están avanzando en muchas leyes para regular y que la gente acepte y enseñe este tipo de pensamiento. ¿Por qué sucede esto? Vuelvo a poner Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron ¿qué? Muchas perversiones. Bueno, los médicos, especialmente la rama psicológica de la psicología, dice que a quien no se identifica con su género, le dan un nombre que se llama disforia de género. ¿Se acuerdan que se las expliqué hace 8 días? ¿Qué es una disforia de género? Es cuando una persona tiene una sensación de incomodidad o angustia porque no se identifica con el sexo que tuvo al nacer. Tiene una disforia, habla de algo, los psicólogos, nosotros en la Biblia sabemos que es producto de ¿qué? Del pecado. Pero los psicólogos dicen, tiene una disforia de género, no se identifica con lo que es. ¿Qué necesita una persona que tiene esa disforia de género y que lo lleva incluso a cambiar de sexo, a un hombre que se quiere cambiar en mujer, etcétera? ¿Qué necesita una persona que tiene esa forma de vida pecaminosa, que le llaman aquí disforia de género? Pero ¿qué necesitan? ¿Necesitarán una terapia psicológica? ¿Será una enfermedad? No, es pecado y ellos necesitan a Cristo. Como lo necesita todo pecador, necesita a Jesucristo. Porque cuando una persona entiende que su condición de vida es a causa del pecado y se arrepiente y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué hace Jesucristo? 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es. Cuando un pecador, el que sea borracho, avaro, mentiroso o adúltero o fornicario, homosexual o lesbiana o el que sea, se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, Cristo lo hace una ¿qué? Nueva criatura. Una nueva criatura, ¿cuántos aquí son nuevas criaturas? ¿Han nacido de nuevo? Bueno, una nueva criatura sigue batallando con el pecado. ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que no, ya el pecado? Batallamos. El borracho, el que era alcohólico, batalla. El que era adúltero, el mentiroso, batallamos. Pero la Biblia dice que ahora con esta nueva naturaleza,
tenemos poder sobre el pecado. Dice Romanos 6:14. Fíjense qué verdad tan clara. Porque el pecado no sé qué enseñoreará de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, como cristiano, sigo batallando con el pecado, pero ya no es mi Señor. Ya no es mi amo, ya no practico el pecado. Eventualmente un cristiano llega a pecar, se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia todo pecado, pero ya no practica el pecado porque el pecado ya no es su Señor. La versión Dios habla hoy dice ahí, Romanos 6:14, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. O la versión traducción viviente dice, el pecado ya no es más que su amo. Es decir, fíjense, ahora en Cristo ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ya nos enseñorea, ya no es nuestro amo. Pero esto me hace ver una verdad. Sin Cristo, una persona, el pecado es su ¿qué? Su amo. Y la gente por eso vive dominada por el pecado. Y verdaderamente ese hombre que se cree mujer, el pecado lo tiene engañado y verdaderamente se cree mujer y se comporta como mujer y dice que es mujer porque el pecado tiene ese poder, lo domina, es su amo. Solo viniendo a Cristo tendrá el perdón de pecados, la vida eterna y el poder sobre el pecado. Yo conozco testimonios claros de hombres y de mujeres que pertenecieron a esa comunidad o eran lesbianas o gays y que Cristo los hizo nuevas criaturas. Amén. Entonces les decía que la disforia de género, si me lo pones otra vez, Dami, por favor. La disforia de género es una condición donde una persona pues no se identifica con su sexo y puede creer que es hombre, mujer o pangénero o género fluido, etcétera. Digamos pues, vuelvo a citar Eclesiastés 7:29 y ahorita verán por qué. El hombre buscó muchas perversiones. ¿Hasta dónde llegarán las perversiones? Que ahora hay personas que no solo dicen, bueno, yo no soy hombre pero me creo mujer, o soy mujer pero me creo pangénero. No, hay otra, psicológicamente le llaman anormalidad en seres humanos que se llama disforia de especie. Voy a poner ahí nada más el concepto. O transespecie. Son personas que ya no se creen parte del reino del ser humano. Ya no creen que no pertenecen a la humanidad. Pongo un ejemplo. En Inglaterra hay un hombre, literal, hay videos, hay documentado, que de repente dijo, yo soy un perro dálmata. Es transespecie. Tiene una disforia de ¿qué? De especie. O sea, ya ni siquiera diga que hombre que se cree mujer, se cree dálmata. Y las leyes en Inglaterra están viendo cómo proteger, porque la ley dice que deben defender lo que el ser humano dice que cree ser. Hay otro que se cree caballo y está pidiendo que le den alfalfa de comer. Hermanos, esto es lo que hace el pecado. Uno que se cree gato. Imagínense, si uno se cree tiburón, habrá que aventarlo al mar para que ahí viva. Y esto es lo que hace el pecado. Y hay leyes que, como dicen, como tú te percibes gato, pues yo te tengo que tratar como gato. Porque ellos defienden que el gobierno debe reconocer lo que cada persona cree que es. Entonces, si yo llego con el gobierno, oigan, pues me creo mujer, me dan una credencial que diga que soy mujer. Hay un caso muy conocido en Europa donde un hombre violador, asesino, lo detiene, le dice, espérenme, porque ya lo llevaban a la cárcel de hombres. Yo me percibo mujer. Y lo llevaron ¿a dónde creen? A la cárcel de mujeres. ¿Y qué creen que hizo ahí? Violó mujeres. Vean qué barbaridad. En los deportes compiten en natación una mujer con un hombre que se dice mujer, cuando biológicamente Dios le dio ciertas capacidades al hombre
física, ciertas cualidades físicas a la mujer, la competencia no es equitativa. Pero como tienen que respetar lo que ellos dicen que sean, eso es, mis hermanos, pues todo esto a causa del pecado. Vuelvo a leer Génesis 6:5. Los pensamientos del corazón de ellos son de continuo solamente el mal. Fíjense a dónde hemos llegado. Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Todo esto que estamos hablando son ¿qué? Perversiones, ideas, pensamientos y maquinaciones apartadas de la palabra de Dios. ¿Qué tiene que suceder en cualquier pecador, en cualquier persona, para que cambie su vida, su manera de pensar? ¿Saben qué tiene que suceder? Lo acabamos de decir hace un rato. Tiene que nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿y qué, me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre y volver? No. Él hablaba espiritualmente. Para que una persona cambie su manera de pensar, su vida, necesita nacer de nuevo. Fíjense lo que voy a comentar ahorita para entender esto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, los perros eran considerados animales inmundos. Y esta no es invitación para que el que tenga perro diga: no, ya voy a correr a mi cookie de la casa. No, tenía su razón de ser, que no voy a explicar ahorita, es amplia, pero se volvió una manera de llamarle a los que tenían perversiones sexuales, especialmente que ejercían la prostitución. Perros les llamaban. Proverbios 26:11 dice: como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que así como el perro vuelve a su vómito, el pecador va a querer seguir pecando. Ahora, Pedro trata un asunto de pecadores, de gente que fue a la iglesia, que asistió a la iglesia, que incluso fueron maestros y que enseñaron y que en cierta manera cambió su manera de vida, pero al final del tiempo se regresaron a su vida de pecado anterior. Y citó este proverbio Pedro. Le sucedió, dice Pedro, lo que a los perros, que el perro vuelve a su vómito. Un pecador, si no se arrepiente, si no nace de nuevo, aunque vaya a una iglesia, incluso sea un pastor, predique, sea muy asistente de la iglesia, participe, si regresa a su vida de pecado, a practicar su vida de pecado, la Biblia dice que pues realmente no nació de nuevo. Una cosa es batallar con el pecado, una cosa es que llegamos a pecar y otra cosa es regresar a mi vida de pecado. Fíjense lo que dice Deuteronomio 23:18. Algo que Dios abomina: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios. Qué duras palabras, pero es por lo que les expliqué anteriormente. Dios dice, a ver, que una ramera que se dedica a la fornicación, no quiero que traiga sus ofrendas aquí a la casa de Dios. Pero tampoco ¿quién? Un perro. Y perro se usaba para referirse a lo contrario de las rameras, a los prostitutos. Entonces vean cómo Dios dice, porque abominaciones Dios abomina. De ahí pues lo que les decía, vean el versículo, ese versículo en la versión Dios habla hoy. No permitan ustedes que en el templo del Señor su Dios se pague una promesa con el dinero ganado en ese tipo de ¿qué? De prostitución. Entonces quiero que vean cómo el término perro pues llamaba en el Antiguo Testamento a esa idea de una persona que se revuelca en su pecado, especialmente aquí en la fornicación. Ahora leamos lo que dice Pedro, segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia. Habla de gente, insisto, que pudo ir a la iglesia, que incluso pudo ser un predicador, especialmente aquí habla de falsos maestros, pero aplica
a todo pecador que vuelve a su vida de pecado. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, ¿qué? A revolcarse en el cieno. Los perros, mis hermanos, según los veterinarios, tienen ese comportamiento. Pueden volver el estómago y comérselo. Para nosotros es asqueroso, pero para el perro es su condición. Es su condición. Es más, estaba viendo que incluso regresan el alimento para alimentar también a sus perritos, a sus cachorros. Entonces, por más que yo le diga al perro, no lo comas, no, es perro. O una puerca. Por más que laves una puerca y la bañes y lo que sea, tú la sacas ahí donde está el estiércol y todo. ¿Qué va a hacer la perra? La puerca. ¿Qué va a hacer la puerca? Se va a revolcar y luego la vuelves a bañar. Yo les dije que yo tenía puerquitos hace muchos años en la secundaria y cada 2 o 3 días a presión con bomba las lavaba. Me decía mi cuñado, vete a lavar las porquerizas. Y quedaban bien bonitos los puerquitos. La verdad, estaban bonitos. 2 horas después, hagan de cuenta que no hice nada. Porque son puercas. A ver, aquí la pregunta es, porque dice Pedro que pues les ha acontecido a los que regresan a su vida de pecado lo que el perro que vuelve a su vómito o la puerca que vuelve a su vómito, a revolcarse en el cieno. ¿Qué necesitaría una puerca para ya no revolcarse o un perro para no comerse su vómito? Dejar de ser perro, dejar de ser puerca. Necesita nacer de nuevo. Una persona para dejar verdaderamente la práctica de su pecado necesita nacer de nuevo. Mucha gente va a las iglesias, les gusta, oye, qué buen mensaje, me gusta ese rollo de los cristianos, un tiempo eventualmente cambia, hasta la familia dice, ay, te ves diferente, pero si eventualmente regresa a su vómito, es decir, a revolcarse en su pecado, regresa al pecado, esa persona no nació de nuevo. Porque dice primera de Pedro 3:8 que el que practica el pecado es ¿qué? Primera de Pedro 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, una cosa es que un cristiano llega a pecar, es decir, a lo mejor alguien un día dijo una mentira, alguien un día falló, fue infiel en el matrimonio, cayó, se arrepiente, no sé si va a haber reconciliación o no, pero eso es diferente a alguien que no solo fue infiel, sino que ya anda con la otra. En una práctica, ¿notan la diferencia? Entonces, el que practica el pecado, pues no ha nacido de nuevo. ¿Qué necesita suceder? 2 Corintios 5:17, vuélvelo a poner por favor, hija. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso tendría que pasar en un perro para que dejara de comer su vómito. Eso necesitaría pasar en una puerca para dejar de revolcarse en el lodo. Eso tendría que suceder en un pecador para dejar de practicar el pecado. Por eso dice 2 de Pedro 2:21 y 20:21, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. De ahí la importancia que a cualquier pecador, borracho, infiel, adúltero, homosexual, lesbiana, quien sea, le demos claramente el mensaje del evangelio. Arrepentíos y convertíos. No discutir ninguna cosa. Lo que esa persona necesita es conocer el evangelio. Y si se arrepiente y cree, dejará de revolcarse en su pecado. Dios hará de él una nueva criatura. Pero si esa persona permanece ahí, vuelvo a leer 1 Corintios 6:9 en adelante, vean lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sabéis, vean, y luego dice, no erréis. Y da una lista de
de prácticas de pecado de la gente sin Cristo. Ni los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? Aquel que practica cualquier relación sexual ilícita, es decir, cualquier relación sexual fuera del santo estado del matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier otro tipo de relación es fornicación. Lo dice, ni los idólatras, los que adoran imágenes, los que adoran personas, los que tienen algo o alguien antes que a Dios. Ni los adúlteros, ahí específicamente son los que han sido infieles al esposo o a la esposa. Luego dice, ni los que, ¿qué dice ahí? Ni los afeminados. Ahorita voy a explicar esto porque es importante. Ni los que se echan con varones. ¿Saben qué significa la palabra echar? Y aquí dice echar con varones. Es interesante el griego porque es arsenokoites. Arse viene de hombre y coites de coito. Y esa palabra viene del término sodomita. Sodomita, ¿se acuerdan qué leímos de los sodomitas hace 8 días? Eran hombres que querían acostarse con otros hombres. Y esta palabra dice, ni los que se echan con varones. ¿Habla o no la Biblia de la homosexualidad? ¿Habla o no la Biblia de los llamados gays? Y dice, no erréis. La Biblia lo dice con toda claridad, no heredarán el reino de Dios ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los maldicientes. O sea, cualquier persona que vive en su pecado no va a heredar el reino de Dios. Necesita a Cristo, necesita venir a Cristo. Ahora, vuelvo, si te adelantas tantito, Sari, por favor. Vean lo que nos advierte Romanos 13:12. Ahorita regresamos aquí a este versículo, pero Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Cristo viene pronto. Cada día que pasa, la venida del Señor está más cercana. ¿Qué le pide a los cristianos? Desechemos pues las obras de las tinieblas. Todo aquello que sea pecado, inmoralidad sexual. Mis hermanos, alguien puede decir, no, yo nada tengo que ver con inmoralidad sexual, pero a lo mejor estás viendo una serie donde se presenta homosexualidad, adulterio, etcétera, etcétera. ¿Estamos o no desechando las obras de las tinieblas? Están llenas las series de televisión, por eso dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y luego vean el 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Luego dice, no en lujurias. Y estaba yo viendo que en el griego es koité y que es la relación de varón sobre varón. Vean qué tremendo, la Biblia claro que habla de ese pecado y lascivias, contiendas, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿habla la Biblia o no de la homosexualidad? Alguien puede decir, es que no habla de mujeres con mujeres. Romanos 1:24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y vean lo que dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Creo que todos entendemos esto. ¿Cuál es el uso natural de una mujer? Dios creó una mujer para que se case ¿con quién? Con un hombre. Y quien cambia el uso natural quiere decir las lesbianas. De hecho, ahí la palabra uso es la palabra fusis, que significa algo que está de acuerdo a la naturaleza. Cambiaron lo natural, lo que Dios creó, por lo que es contra naturaleza. Entonces, regreso allá a 1 Corintios 6:9. Voy a terminar con esto, fíjense en esto.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A qué se refiere afeminados? Miren qué interesante la palabra de Dios. Afeminado en este contexto es un varón que quiere parecerse o hacerse mujer y tiene pues rasgos femeninos. No sé si han visto, y quiero explicar esto, a ver si no en esta serie, pero les doy una prédica sobre lo que dice la Biblia de ser masculino y de ser femenino. Es decir, tú que eres hombre, portarte masculinamente, y tú que eres mujer, portarte femeninamente. Aquí son hombres que se portan femeninamente. Hay desde los amanerados y que caminan así, o sea, inmediatamente se identifican, sí o no, porque son afeminados. El hombre debe ser, dice la Biblia, varonil. Pablo le dijo, no me acuerdo si fue a Timoteo o a Tito, portaos varonilmente, no machistamente. Y la mujer debe ser femenina, no feminista. Es muy diferente. Entonces, si se fijan, el hombre siempre desde la creación es más rudo. El hombre generalmente cuando había que cazar un animal, el hombre es el que cazaba, es el fuerte. Dios le dio esas cualidades. Y la mujer generalmente es más que femenina, sus movimientos, su caminar. Y fíjense que dije femenina, no sensual. No es lo mismo ser femenina que ser sensual. La sensualidad es pecado. Cuando una mujer quiere mostrar su cuerpo, eso es la sensualidad. El otro día me mandaron un video y decía, las pastoras más sensuales de la red. Era en realidad pues una dura crítica bíblica a muchas pseudo pastoras que además se visten sensuales. Entonces, creo que para nosotros debe ser claro, el hombre debe portarse varonilmente, la mujer femeninamente. Pero la Biblia dice aquí los afeminados. ¿Qué significa los afeminados? Fíjense lo que dice Deuteronomio 22:5, que muchas iglesias lo han malinterpretado. Fíjense, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es que abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y la palabra abominación ya dijimos que significa algo repugnante y asqueroso. Una interpretación muy ligera y sin profundidad en el contexto, en el hebreo, te van a decir, ahí está, la mujer no debe usar pantalón y el hombre no debe usar falda. Entonces, si alguna mujer hoy tiene pantalón, diríamos aquí que ya es abominable. A eso se referirá esto. Muchas iglesias, incluso de corte fundamental, condenan a una mujer que usa pantalón. De entrada les digo, en esos tiempos no existía el pantalón. Ya para acabarla. Es más, en esos tiempos, y por ejemplo en los tiempos de Cristo, los varones usaban túnicas. Entonces diríamos, mira, son afeminados. No se refiere a eso. Cuando uno estudia el hebreo, esto se refiere justamente a los trans. Mujeres que quieren convertirse en hombres y hombres que quieren convertirse en mujeres. Eso es lo que es ¿qué? Abominación. Ahora, otro tema sería, mujeres vístanse como dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que sean castas, que con pudor, etcétera, etcétera. Pero este texto no habla de pantalón y falda. Insisto, no existía en ese tiempo. Lo que es abominación es lo que estamos viendo. Un hombre que se quiere convertir en mujer, una mujer que se quiere convertir en mujer. No, una mujer que se quiere convertir en hombre. ¿Se acuerdan que el otro día les platiqué y seguramente lo vieron? A mí me dio mucho gusto cuando
en un evento del presidente de la República, un hombre vestido de mujer, pero en ese contexto trans, le dio un beso al presidente. Y lo empezaron a criticar, y al otro día el presidente dijo con toda naturalidad, de verdad a mí me gustó oírlo, porque dije, qué claro el presidente, cuando dijo, es que me dio un beso un hombre vestido de mujer. El presidente hizo la descripción perfecta, correcta, pero les decía que finalmente las redes sociales, su corriente progresista lo presionaron y al otro día pidió disculpas de haberle dicho a ese hombre, haberle dicho hombre vestido de mujer. Pero eso es lo que condena la palabra de Dios. Esos son los afeminados. Aquel hombre que quiere convertirse en mujer, aquella mujer que quiere convertirse en hombre. Regreso a 1 Corintios 6:9 para terminar. Entonces, queda claro que sí, la Biblia trata lo que es gays, lesbianos, obviamente no usa esos. Alguien dice, es que la Biblia no habla de gays, de lesbianas, no habla. No, la Biblia habla hombre con hombre, mujer con mujer y toda perversión. Y la Biblia dice que ninguno de estos pecadores, ni los idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, nadie de ellos heredará el reino de Dios. Es decir, ¿qué le espera a un pecador que no se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús? Le espera la condenación eterna. Tenemos que decirle a la gente que hay un cielo y un infierno. Pero fíjense cómo termina. Versículo 11. Dice la palabra de Dios, y esto erais, ¿qué dice? Algunos. Con toda seguridad puedo decir que tú, yo y cualquier cristiano éramos algo de lo que acabamos de leer, o mentirosos, o avaros, o adúlteros, o borrachos, o a lo mejor afeminados, o a lo mejor los que se echan con varones, o a lo mejor lo que sea. Eso éramos. Y esta es una llamada de atención, porque a veces cristianos creen ser algo superior a otros pecadores. Y mira, ahí va un homosexual, mira, ahí va un borracho. Tú eras igual. ¿Qué pasó? ¿Qué nos hizo diferentes? Que hemos sido lavados, que hemos sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. No éramos ni mejores ni peores que ellos. Por eso un cristiano jamás debe tomar una posición homofóbica y mira esos. No, con amor debemos llevarles el evangelio. Acusan a muchos cristianos y a muchas denominaciones de ser homofóbicas, a veces tristemente con razón. Pero el cristiano, por amor a Dios, debe predicar el evangelio a toda criatura y decirle lo que la Biblia dice, recordando que nosotros estábamos en esa condición. Y si no eras homosexual, eras borracho, y si no eras borracho, eras mentiroso, y si no eras mentiroso, eras idólatras. ¿De dónde nos sacó Dios? Pero gloria a Dios que eso ¿qué? Éramos. Cuando una persona se convierte y era un borracho, y era un adúltero, y era un homosexual, o un afeminado, o un avaro, ahora en Cristo ya no es eso. Ahora somos nuevas criaturas. Les digo que yo hace muchos años fui durante varios meses, quizá un año y medio, a compartir la palabra de Dios a Alcohólicos Anónimos. Y entonces ahí tienen, aparentemente se fundan en creer en un ser supremo. Y cada quien agarra el que quiera, dice, ¿no? Pero gracias a Dios nos dieron entrada. Pero siempre que se paraba un alcohólico a dar su testimonio de cuánto tiempo llevaba de no tomar, decía, soy fulano de tal, soy alcohólico. Era lo primero que decían. Y ya después contaban, cuando alguien es cristiano puede decir, soy fulano de tal. Y era alcohólico. Porque ahora he sido lavado y santificado y justificado en el nombre del Señor Jesús. Y entonces cuando tú veas una persona que vive apartada de Dios, llévale el evangelio recordando que así estabas tú. Ni te creas, ni nadie se crea que soy superior. Somos igual que ellos, pecadores, solamente que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén.
Entonces tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Decirles Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees no te pierdas, mas tengas vida eterna. Que le digas, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, todos somos pecadores. Que le compartamos el Evangelio y le recordemos Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que necesita el mundo, escuchar el mensaje del Evangelio. Se van a burlar de ti, seguramente te van a sancionar, en el trabajo te vas a decir, no, ni te metas con ese es homosexual. Si tú le dices, se te va a aventar la comunidad LGTB, que se te aviente, pero tú predícale, porque quizás él pueda ser salvo. Amén. Hoy están cerrando algunos canales, generalmente ya grandes, que tienen muchos números. YouTube está sancionando canales que están predicando estas verdades. De pronto los que tenemos poquitos seguidores no están tan visualizados, pero están cerrando canales donde hablan contra la homosexualidad, contra el pecado, pues, para llamar a la gente al arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer, recordando, repito, 1 Corintios 6:11, eso éramos. Yo creo que aquí cada uno de nosotros podría pasar y dar su testimonio. Pues yo sí era esto, pues yo sí era el otro, pues yo era aquello, y nos sorprenderíamos de dónde nos sacó el Señor. Con ese amor con el que alguien nos predicó, sabiendo que éramos o borrachos o adúlteros o afeminados o avaros o mentirosos, llevemos el mensaje del Evangelio a toda criatura, a todo pecador. Tu vecino es borracho, llévale el mensaje del Evangelio. Que es adúltero, llévale el mensaje del Evangelio. Que es lesbiana, háblale de Cristo, que Cristo le puede hacer una nueva criatura. Que es homosexual, háblale, enséñale lo que dice la Biblia y dile, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es lo que necesita esa gente escuchar. Que se va a poner la cosa peor y van a agredir a quienes predicamos la palabra de Dios. Que no nos importe. Nosotros debemos saber que bienaventurados cuando por causa de Cristo nos persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, porque dice la palabra de Dios que así persiguieron a los antiguos. Entonces llevemos el mensaje. La idea de predicar estas verdades y meter la homosexualidad en el tema de la familia es que sepamos por dónde están bombardeando a nuestros hijos, a la familia, pero que volteemos y prediquemos el Evangelio y no tengamos temor de presentarlo con claridad, porque nosotros estamos hablando la verdad. Es muy triste ver que en algún debate se levante un cuate a decir, y sí, y existen los homosexuales, y son 112 géneros, y debemos aceptarlos, que se pare, y que tú que eres cristiano, que tienes la verdad, no te pares. Que se avergüence, porque ese sí se puede parar a decir un montón de perversiones, y yo no me puedo parar y decir, miren, la Biblia dice. Amén. Se requiere valor para predicar el Evangelio en este tiempo, para no callar en el trabajo, no callar en la escuela, no callar donde estamos y decirle a la gente lo que la Biblia dice. A eso hemos sido llamados. Los cristianos tenemos un mandato, ir y predicar el Evangelio, que no se nos olvide. La vida cristiana no se reduce a venir el domingo, tener una serie de cantos, una predicación y ya, qué vida cristiana tan hermosa lleva. La vida cristiana es de predicar a Cristo todos los días, de llevar el Evangelio a quien nos rodea y decirles las verdades de la palabra de Dios. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a seguir con el tema de la familia, ya nos falta poco, pero vamos a reflexionar en lo que vimos estas 3 últimas semanas. Primero que nada, yo quiero hacer un llamado, porque quizás alguien que nos vea por internet y escuche esta enseñanza sea una persona que ha caído en estas perversiones, engañado por el pecado, y quizás eres homosexual, lesbiana, gay, trans, lo que sea. Quiero decirte que Cristo te puede hacer una nueva criatura, que Cristo murió en la cruz del Calvario
para limpiar tus pecados. Así es que lo que tienes que hacer es arrepentirte y creer en Jesucristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Él ya pagó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por ti y por todo el mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también un llamado a nosotros, mis hermanos, a que prediquemos al Evangelio, a que sabiendo la perversión que domina el mundo en estos últimos tiempos, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Que seamos luz, que no seamos una lámpara que se esconde debajo de la mesa, sino que alumbremos a los hombres y llevemos el mensaje del Evangelio. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos a nuestro alrededor gente engañada con este pecado de la homosexualidad. Tú nos has llamado a predicar el Evangelio, a llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Que no callemos, que con amor, con respeto, con mansedumbre, prediquemos el Evangelio. Que no es casualidad que tengamos un compañero, un vecino adúltero o quizás borracho, quizás homosexual, quizás ladrón, quien sea, Señor, tú nos has llamado a compartirle la verdad de tu palabra. Que seamos hombres y mujeres que no se avergüenzan de reconocerte y confesarte delante de los hombres, llevando tu palabra. Usa nuestras vidas. Sabemos que es muy probable que muy pronto vengas por tu iglesia. La maldad se ha multiplicado, la nación y el mundo está en plena depravación moral. Las señales son muchas de que vienes pronto. Por lo tanto, debemos acelerar esta práctica de ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Padre, porque tenemos las herramientas para hacerlo. Que no nos halles como obreros tuyos que no van a la viña a predicar. Usa nuestras vidas. Y también te pedimos que guardes, Señor, a nuestros niños, que están siendo bombardeados muchos en sus escuelas con estas ideologías. Que como padres les presentemos claramente el Evangelio. Que como padres nos preocupemos de su vida espiritual, de su vida eterna. Que eso es el mejor regalo que podemos darles, presentarles el Evangelio, presentarles tu palabra, hablarles tu verdad. Guárdanos, dice tu palabra, de todo mal. Y en medio de este mundo, Señor, que sigamos siendo luz en medio de las tinieblas, porque la noche está avanzada. Gracias te damos y oramos en Cristo Jesús. Amén.